y qué gusto poder estar cara a cara porque he estado en algún espacio tuyo, pero a través de internet, y ahora poder conocerte personalmente es un honor. Gracias. El honor es nuestro. O sea, quiero decirte que te admiramos, apreciamos lo que estás haciendo muchísimo y es tan importante lo que estás haciendo y es hora de que las personas que pensamos como tú lo digamos abiertamente como tú. Yo pienso que el tiempo de escondernos, sobre todo nosotros, la gente de fe, la gente que creemos en los valores morales y en los principios bíblicos, no podemos callar. Y quiero decirte que tú nos inspiras a eso. Bueno, qué bueno poder generar algún efecto positivo con un trabajo difícil. Difícil porque es un trabajo a contracorriente. Es un trabajo que te reporta ataques por todos lados. Entonces ver que uno arroja semillas y que algunas semillas terminan dando frutos, eso es espectacular. Yo creo que estás dando mucho fruto, Agustín, te lo digo y lo he podido ver. Y el libro anterior, el programa que hicimos anterior, me gustaría empezar ahí. Sí, claro. La batalla cultural. Tengo entendido que fue un bestseller. Sí. Acá en Estados Unidos Antes de orar, toma un segundo para estuvo en las listas de mayor venta a nivel nacional. Sí. Y en otros países también. Así es, también a través de la cadena Amazon, por ejemplo, Sí. ha estado entre los más vendidos. Ha sido de los libros más vendidos de la Feria del Libro de Colombia, Bogotá. Ha sido el libro más vendido, o de los más vendidos de la Feria del Libro de Buenos Aires y de la Feria del Libro de Guadalajara, que son tres de las ferias más importantes del libro de toda América Latina. Es aparte un libro invendible, eso es lo que hace especial que haya tenido ese resultado, porque es un libro de más de 500 páginas, es un libro de ciencia política o de sociología política. Muy bueno. Vamos a decir la verdad, es un poco denso, es un libro un poco denso que apuesta que el lector se comprometa en su propia formación con una lectura que puede demandar y puede a veces generar frustración en el público lector. No es un libro ágil, fácil de leer, fácil de vender, pero a la gente le ha interesado. Sí. Y en ese sentido nos ha sorprendido tanto a quien lo escribió, yo, como a la editorial, que no esperábamos que tuviese tanta acogida. Pues yo lo recomiendo, aunque hoy vamos a hablar del nuevo libro, pero si usted no tiene La Batalla Cultural, cómprelo. Lo recomiendo, yo lo he leído, extraordinario. Habla con una claridad y la realidad de lo que estamos viviendo y el peligro de ignorar esa realidad. Así que búsquelo, La Batalla Cultural. Te has convertido en un bestseller author, como dicen los americanos. Te felicito. Bueno, muchas gracias. Y hoy nos vienes a presentar tu nuevo libro. Sí, hace una semana salió. Una semana, Generación Idiota. Idiota. Así Sí, se llama, Generación Idiota. es un título provocador. Sí, háblame de eso. Es un título aparte engañoso. Es engañoso a propósito. Porque mucha gente va a tener dos reparos con el título, que yo quiero generar además. El reparo de, bueno, pero ¿por qué se mete contra una generación? ¿Por qué se mete contra los jóvenes? ¿Y quién te dijo que hablo de los jóvenes? El libro no te está diciendo la generación joven es idiota. Ajá. ¿Quién te dijo que generación idiota necesariamente estoy apuntando a los jóvenes? Ya voy a explicar por qué. Y el otro reparo que se puede tener con el libro es ¿por qué es tan agresivo? ¿Por qué está insultando con la palabra idiota? ¿Y quién te dijo que la palabra idiota necesariamente es un insulto? Son dos preguntas que hasta no leer el libro a uno le cuesta entender, pero voy a hacer la explicación. Explícame por qué. Sí. Porque a mí me enseñaron Sí. que la palabra idiota era un insulto. Sí, pero tiene un significado mucho más profundo en verdad cuando uno rastrea la etimología de la palabra. La etimología es de dónde viene una palabra. Y uno va a llegar a los antiguos griegos, a Platón en la República, por ejemplo, donde Platón utiliza la palabra y utiliza sinónimos también para referirse a aquellas personas que, pudiendo tener participación política para la conformación del orden común al cual se van a tener que sujetar, les guste o no, sin embargo esas personas deciden quedarse en sus casas, encerrados, al margen de toda discusión pública. Y a esos, dice el propio Platón, dice, no se los tiene en estima. Es muy interesante, no se los tiene en estima, porque rechazan la libertad.
¿Por qué rechaza la libertad aquel que no tiene participación pública? Porque los griegos tenían una concepción de libertad bastante distinta de la nuestra. Para nosotros, ser libre es hacer lo que se nos antoje la gana. Libertinaje. Por ejemplo, ahora para el griego antiguo, ser libre significaba poder participar en la edificación del orden común, porque en el orden común se establecen reglas, normas, a las cuales todos nos terminamos sujetando. Si yo puedo participar en la conformación de esas normas y reglas a las cuales nos vamos a sujetar todos, pues yo seré más libre, porque voy a tener voz y voto en la conformación de esas reglas y de esas normas. Entonces, aquel que pudiendo participar, sin embargo, decide quedarse en su casa mirándose el ombligo, es un idiota, dicen los griegos. Hago este brevísimo corte con... Podemos definir que la intención tuya es describir un grupo de personas, Sí, de lo que está pasando hoy en día, sí, de diferentes edades, sí. que están como encantados, hipnotizados, Exactamente. programados. Están, y perdón por la palabra, pero insisto, ya van a ver cuando lean el libro que obviamente hay un juego con un doble sentido, pero en definitiva lo que estamos diciendo es, hay dispositivos de idiotización, hay dispositivos que generan en mí un retraimiento, generan en mí la necesidad de estar 4 horas por día con un celular, haciendo así en la pantalla, mirando cómo bailan otras personas frente al celular, mirando qué es lo que comen las otras personas, o peor aún, mirando la hipersexualización descontrolada donde los likes fluyen allí donde alguien muestra, por ejemplo, en ropa interior, Sí. por ejemplo. Y eso está comenzando a muy temprana edad. Cada vez más, y ahí viene el otro aspecto del título del libro. ¿Quién es la generación idiota? En verdad no hay una generación idiota, hay una transgeneración idiota. Así como en el campo de la sexualidad lo que hemos visto en los últimos años es un momento transexual, estamos viviendo momentos transexuales en el sentido en que se está desdiferenciando a los sexos, o sea, los hombres cada vez se parecen más a las mujeres y las mujeres cada vez se parecen más a los hombres, y celebramos mediáticamente a aquel hombre que se disfraza de mujer, y celebramos a Bad Bunny porque Bad Bunny se da un beso con un hombre en el escenario a pesar de ni siquiera ser homosexual, pero se convierte en el gran representante de una nueva masculinidad no tóxica porque aparece en un videoclip con senos incrustados a través de Photoshop. Bueno, así como eso estamos viviendo en el campo de la sexualidad, en el campo de la edad estamos viviendo un momento transetario. Esto significa cada vez es más difícil diferenciar a las generaciones. ¿Por qué? Porque estamos obsesionados con que los más chicos, que los niños, adquieran un estadio adolescente antes de la cuenta. Estamos obsesionados con meterles sexo en la cabeza, hablarles de género en la escuela, hacerlos partícipes de discusiones en las cuales ellos no tienen la edad para hacerlo. Reducimos el consentimiento sexual cada vez más en los distintos países de Occidente. Ya hay países de Occidente donde a los 13 años uno puede tener legalmente relaciones sexuales. O en España, los gobernantes españoles están diciendo los niños tendrían que tener sexo con quien ellos quieran, incluiría también adultos, niños. O sea, estamos generando en la niñez una aceleración hipersexualizada de ese estadio de la vida que los eleva rápidamente a una condición adolescente a pesar de que tengan 8 años. Y al contrario, quienes están arriba, que ya han pasado la adolescencia, empiezan a sentir también la necesidad de parecerse a los adolescentes para mantenerse cool, para estar en la onda. Hablemos de los niños. Sí. En el caso de los niños, la generación idiota son los padres que permiten que esos niños estén expuestos a esa perversión sexual. Hay sí. No son los niños, no la generación de los niños. No, porque el niño... A ver, dentro de la generación idiota no hay padres. Ese es el gran problema. Hay amigos. En la figura del padre amigo es una figura adolescéntrica porque el padre ocupa tradicionalmente un lugar de autoridad, de disciplina, de educación sobre su cría. Y ese es el orden de Dios. Claro, exactamente. Eso es lo que produce vida, eso es lo normal. Eso es, aparte de la naturaleza propia de la familia, que es una estructura jerárquica. En una familia
¿Acaso tengo visión de rayos X? naturaleza propia de la familia, que es una estructura jerárquica. En una familia, ¿cómo distinguimos una familia de un grupo de amigos? Porque un grupo de amigos es horizontal. La familia es vertical. No hay autoridades. Y porque tiene funciones distintas. La familia tiene muchas funciones, se supone. El problema es que las ha estado perdiendo. Se supone que, mira, estamos en los Estados Unidos ahora. Los sociólogos de Estados Unidos a principios del siglo XX, como Osborne, por ejemplo, encontraban que en la familia norteamericana había una serie de funciones que te las comento muy rápidamente a ver si todavía existen. Función educativa. La familia educaba a los llegados a este mundo. Una función de protección. Función económica, mantener económicamente. Función religiosa, el conocimiento religioso empieza en la casa. Una función afectiva. Una función afectiva. ¿Qué ha quedado de todo eso? Y la familia es la que pone la identidad a las nuevas generaciones. Claro, No es la escuela, claro. no es el gobierno y no es la cultura, como tú dices en el libro. El problema La familia. es la familia. El problema es que cuando uno sigue el curso del pensamiento sociológico aquí en Estados Unidos, por ejemplo, va a llegar ya hacia fines del siglo XX y se va a encontrar con que los sociólogos empiezan a decir otra cosa. Empiezan a decir, no, mire, la familia, nos olvidemos de todas esas funciones. La familia es simplemente un grupo de afecto. Ahora, grupos de afecto pueden haber muchos. Un grupo de afecto puede ser un grupo de compañeros de trabajo que comparten una salida a tomar un café. Un grupo de afecto puede ser un grupo de amigos. Cuando redujeron la familia a la única función de ser un grupo de afecto, mutilaron el propio afecto familiar, porque el afecto familiar se anclaba en el cumplimiento de las demás funciones. El afecto filial, por ejemplo, estriba, o sea, el afecto del niño respecto del padre no es el afecto de un amigo, es un afecto de una persona que admira a la otra, que sabe que la otra persona está allí para hacerle bien, para enseñarle cosas de la vida, pero cuando el padre deja de enseñarle cosas de la vida, deja de comunicarle su fe, deja de educarlo, de proveerlo, porque ahora el proveedor es el Estado. Deja de protegerlo porque vos no podés proteger a tu familia. Si te entran a robar a tu casa y están por matar a tu mujer, pues vos no hagas nada porque ni siquiera podés tener un arma. Entonces, ¿qué te quedó? Nada. Entonces, eso es una gran trampa en la que hemos caído. Pensar que la familia era simplemente un grupo afectivo. La familia es un grupo, es el único grupo de la sociedad, donde por regla general sus miembros estarían dispuestos a dar la vida por los otros miembros. Claro, No sí. hay ningún otro. ¿Dónde hay que tus compañeros laborales van a dar la vida por vos? Ni siquiera en un ejército. Por eso los ejércitos condecoran a los héroes como excepciones, porque no han seguido la regla general de sálvese quien pueda. Han subvertido la regla general. Ahora, en la familia, un padre está dispuesto a poner el pecho y que lo maten a él antes que maten a cualquier miembro de su familia, y un hijo está dispuesto a ponerle el pecho para que lo maten a él antes que a su madre. Eso no existe en ningún otro grupo familiar. Pero a la hora de educar a los hijos, ¿qué pasa? ¿Se olvidó? Se olvidó la importancia de la familia. Ese es un tema que yo trato en el libro. Pero es que la familia es lo más importante porque de acuerdo a la familia será la nación, de acuerdo a la familia será la iglesia. Sí. De acuerdo a la familia será la iglesia de esa nación y de acuerdo a la familia será esa nación. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo esos sociólogos se salieron con la suya? ¿Por qué dejamos que ellos establecieran eso como algo normal y algo bueno? ¿Qué pasó? Bueno, muchas cosas pasaron. Por un lado, los políticos impusieron la idea de que la familia a priori no está capacitada para enseñarles a sus hijos muchas cosas. Tú me estás diciendo que todo esto ha sido una agenda política. Sí, lo ha sido. Ha sido una agenda política. Qué interesante. Ha sido una agenda política, porque las familias fuertes generan sociedades fuertes, como usted dijo. Y eso no es un cliché, no es un eslogan, es que acá están los estudios. Yes. Acá están los estudios que son muy interesantes. Cuando uno compara, por ejemplo, vamos a hablar de... Y ya voy a ir al punto, pero esto es importantísimo. Vamos a ver, por ejemplo, delincuencia juvenil. Hay muchas más probabilidades que un joven termine en casos de delincuencia, termine siendo un delincuente juvenil cuando proviene de una familia disfuncional. Sí.
es mucho más probable que una adolescente termine embarazada cuando viene de una familia disfuncional. Sí. Es mucho más probable, sociológicamente hablando, son estadísticas que están en el libro. Es una realidad. Es una realidad. Es mucho más probable que el joven termine en drogas cuando viene de una familia disfuncional. Es mucho más probable que el joven, incluso el niño, termine fracasando escolarmente y académicamente cuando proviene de una familia disfuncional. ¿A qué llamo una familia disfuncional? Básicamente a no tener a mamá y a papá en la casa. Yeah. Y que obviamente, porque también puede estar mamá y papá en la casa, pero generar una situación de violencia familiar que también entraría en familia disfuncional. De alcoholismo. O que no trabajan. Exactamente. Ahora, familias fuertes generan individuos y ciudadanos fuertes. Yeah. Entonces, la pregunta es esa. ¿Esto ha sido un plan deliberado? Yo creo que sí, porque idiotizando a la gente es más fácil manipularla. Idiotizando a la gente es más fácil manipularla. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso muy actual. Se ha decretado, se ha impuesto la idea, así como así, de que la familia no está capacitada para educar sexualmente a sus miembros. Y yo me pregunto, ¿y de dónde vinieron los miembros de la familia? Exacto. Es decir, ¿tan tonto es papá y mamá como para no poder educar a sus hijos en materia sexual? Y tan tontos somos nosotros, y perdón por la palabra, pero no encuentro otra, tan tontos somos nosotros que pensamos que el político, que ni siquiera es capaz habitualmente de educar a sus propios hijos, va a educar a los nuestros. Exacto. Y más con una agenda. Y más con una agenda que ni siquiera es educacional, es adoctrinante. Exacto. No tiene, cuando a vos te dicen el colegio te va a dar educación sexual, en verdad lo que te van a dar es ideología de género, disfrazada con el nombre de educación sexual. ¿Por qué hace tanto daño que nosotros permitemos, se dice así, permitamos que a nuestros hijos en las escuelas le enseñen educación sexual? ¿Por qué? Porque yo quiero usar este programa para despertar a las papás y a las mamás que se activen a proteger a tus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué hace tanto daño? ¿Por qué hace tanto daño que confiemos en un gobierno, que confiemos en un sistema de educación para enseñar supuestamente a nuestros hijos, cuando en realidad, quiero decirte, la realidad es que no están enseñando, están endoctrinando? ¿Por qué? Lo voy a responder con una pregunta. ¿Cuál es la forma más rápida de arruinarle la ¿Cuál es la forma más rápida de arruinarle la vida a una persona? Metiéndose con su sexo. Yeah. La confusión sexual. Incluso, vamos a ver, personas que han sufrido abusos sexuales, Sí. eso es irrecuperable. Sí. Eso es irrecuperable. Personas que han sufrido, y mucho más cuando han sido niños. Sí. Son personas que lamentablemente, Por el resto de su por vida. el resto de su vida. Sí. El Y sexo- eso lo vemos todos los días en la iglesia. El sexo es algo tan íntimo, tan sagrado, Yes. que ahí hay un punto débil. O sea, puede ser un punto fuerte cuando se vive bien y puede ser un punto débil cuando... Fuera de orden hace daño. Exactamente, exactamente. Y en Entonces, la niñez hace mucho daño. vamos a hacer un ejemplo, un paralelismo. Supóngase usted que usted tiene una hija de 13 años y nota que su hija cada día está más flaca, más flaca, más flaca, más flaca, y su hija ahora es piel y hueso. Y empieza a notar que su hija, cada vez que come, en verdad no come, está tirando la comida, o cada vez que come, al ratito se va al baño, se mete los dedos y vomita lo que come. Su hija tiene un problema, que es que cuando se está mirando al espejo, ella se nota de 130 kilogramos, pero en verdad tiene 35 kilogramos. Ahora, todos estaríamos de acuerdo que esa niña tiene un problema de autopercepción. Ella se está autopercibiendo en desacuerdo con su realidad. Seríamos todos unos locos si le dijéramos a esa niña: en efecto, estás muy gorda, vení que vamos a hacer una liposucción. Vení que vamos a hacerte una dieta y con esa dieta te vamos a reducir todavía más el peso, porque si vos te sentís de 130 kilogramos, pues entonces tenés 130 kilogramos. Seríamos todos unos locos. Vos te sentís. Exactamente. Si vos te sentís, entonces es lo que sos. Yeah. Ahora bien, salgamos del ejemplo del peso y la comida y pasemos al ejemplo de la sexualidad. ¿Por qué se les está diciendo a los niños en el colegio, que lo que ellos sienten es lo que son? Exacto. ¿Por qué les están diciendo que la verdad de la sexualidad está en la autopercepción y no en su realidad biológica? ¿Por qué un niño que tiene 10 años, 11 años, al decir que pertenece al otro sexo, lejos de tratar de
generar una autopercepción correcta respecto de su realidad, que su cuerpo está sano, que su sexo existe objetivamente, porque en lugar de trabajar para una aceptación de lo que es la realidad biológica, estamos trabajando en pos de una autopercepción que está equivocada a través de hormonas, porque claro, lo que sigue es lo siguiente. Ellos te dicen, la autopercepción es la que define tu identidad, pero a la hora de coagular esa identidad vamos a meternos con tu cuerpo, porque ahora te voy a dar bloqueadores hormonales, después te voy a dar hormonas sintéticas que tu cuerpo no genera, de las cuales te vas a hacer dependiente y después vamos a pasar un quirófano a hacerte una cirugía irreversible. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el peligro? El peligro está en la integridad psicológica y física de tu hijo. Y no solamente eso, cuando permitamos, eso es excelente, Agustín, pero cuando permitimos que le indoctrinen de esa manera, el mensaje es, tú eres tu propio Dios. Dios no te formó, Dios no te creó, te creas tú, te formas tú. O sea, es un mensaje de rebelión al Creador. Mira, estaba buscando algo recién que lo quiero leer, está citado en el libro Generación Idiota, y es un poema que les hacen leer a los niños en Argentina, y que tiene que ver con esto que usted está diciendo. Dice, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXI ni H2O. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa del besar. Y tendré una teta obscena de la luna, más perra en mi cintura. Sí, unas cosas que no las puedo decir ahora, pero son muy sexuales. Y eso es en la escuela. Pero eso es en la escuela. Pero dice, y 7 lunares, 77 lunares. ¿Qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear. ¿Quién está escribiendo esto? Un travesti. Un travesti, y lo están doctrinando las escuelas de Argentina.